Hoy día vamos a hablar sobre lo que son los diseños del proceso de la investigación cualitativa, que vendría a ser el capítulo 15 del libro Metodología de la Investigación, que tiene como autor principal a Hernández Sampieri con la colaboración de Fernández y Baptista. Este libro publicado en su edición del año 2014. Primero, el término diseño adquiere otro significado distinto al que posee dentro del enfoque cuantitativo, particularmente porque las investigaciones cualitativas están sujetas a condiciones de cada contexto en particular. En concreto, en el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que se va a utilizar en el proceso de investigación. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Básicamente es muy difícil de separar los tipos de diseño porque en realidad estos, a medida que va avanzando la investigación, se van juntando unos con otros. Es por eso que las fronteras o límites entre estos tipos de diseños realmente no existen. Como decía, a medida que se va avanzando con la investigación, va siendo una mezcla de todos ellos. Pero de acuerdo a un autor, vamos a considerar el tipo de diseño de investigación cualitativa que vendría a ser la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos y diseños de investigación-acción. ¿Qué criterios seguimos para elegir el diseño a utilizar? Bueno, para empezar, para elegir el diseño de nuestra investigación está muy estrechamente relacionado con lo que vendría a ser el planteamiento del problema. Es por eso que en estos cuadros vamos a observar cada diseño o cada tipo de abordaje que está relacionado con la pregunta de investigación y la información que nos va a proporcionar si lo aplicamos. Para empezar, tenemos la teoría fundamentada. En este tipo de diseño tiene que estar relacionado con preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Y la información que vamos a obtener a partir de ello serían categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos. Teoría que explique el proceso o fenómeno. Después tenemos el diseño etnográfico. Este tiene que ver con las preguntas sobre características, estructura y funcionamiento de un sistema social, desde una familia hasta una ciudad. Y la información que vamos a obtener de ello vendría a ser descriptiva y explicando sobre los elementos y categorías que integran un sistema social. Por ejemplo, puede ser su historia, la evolución o estructura social, política, económica, entre otras. Luego tenemos el diseño o abordaje narrativo. En su pregunta de investigación, contiene preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de las historias o narrativas de quienes la vivieron. También se consideran eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, etc. Y a partir de ello vamos a obtener historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, y por supuesto siguiendo una línea de tiempo porque es una sucesión de eventos que van en un orden ya establecido. Y tenemos también el marco fenomenológico. Aquí se abordan preguntas sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso, es decir, son diferentes casos, pero frente al mismo estímulo. Más adelante también vamos a explicar un ejemplo sobre este tipo. Y la información que se va a obtener vendrían a ser las experiencias comunes y distintas y las categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias. Y por último tenemos la investigación-acción. Este abarca preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad. Y la información que vamos a encontrar sobre esto vendría a ser diagnóstico de problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, etc., de naturaleza colectiva. Y también categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y, por supuesto, un planteamiento de soluciones.
Para empezar tenemos el diseño de teoría fundamental. Su propósito fundamental es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Se dividen en dos, en sistemático y en emergente. Posterior a ello tenemos los diseños etnográficos. Investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos. Asimismo, proveen de un retrato de los eventos cotidianos. Dentro de ello vamos a profundizar en 7 tipos de diseños que están inmersos. Vendría a ser, en primer lugar, los diseños realistas o mixtos. En estos se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del sistema social sobre ciertas categorías. En diseños críticos, vamos a considerar al investigador. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad. Realizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales, como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad. En cuanto a los diseños clásicos, se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se consideran casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras sociales. Posteriormente tenemos los diseños microetnográficos. Se centran en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. Y los diseños macroetnográficos tienen como objetivo describir e interpretar los sistemas sociales complejos. Estudios de casos culturales. Consideran a una unidad, es decir, un grupo o una comunidad, en función de toda la cultura, desde su historia hasta todos sus subsistemas, social, económico y o político. Y por último tenemos la metaetnografía, que vendría a ser la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Los diseños narrativos. El investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, e identifica categorías y temas en los datos narrativos, para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa en general. Se puede hacer referencia a 3 formas. Primero, tenemos toda la historia de vida de un individuo o grupo. En este caso, por ejemplo, podemos tomar a un líder histórico, una persona muy representativa e importante en la historia, o cualquier individuo común. Luego tenemos un pasaje o época de dicha historia de vida. En este caso, se toma un periodo de toda la vida. Por ejemplo, puede ser el periodo de un paciente con una enfermedad terminal o personas que perdieron su patrimonio en una crisis económica y el desenlace. Entonces, esto vendría a representar solamente una parte de toda su vida. Y en tercer lugar tenemos uno o varios episodios de diferentes participantes. Vendrían a ser experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Por ejemplo, cómo vivieron y cómo evolucionó el proceso de duelo de ciertas mujeres que perdieron a un hijo y el efecto que tuvo en su vida, que vendrían a ser las secuelas. También vamos a considerar una división que se toma en cuenta en este libro, que se divide en 3. Primero tenemos de tópicos que están enfocados en una temática, suceso o fenómeno. Biográficos de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de los participantes, es decir, que el protagonista no contribuye a esta información, ya sea porque ha fallecido o porque tal vez no recuerda la información que nosotros le vamos a solicitar. Y autobiográficos vendría a ser la inclusión de testimonios orales de los mismos actores que están participando en la investigación. Diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias.
Diseños de investigación-acción. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga y al mismo tiempo que se interviene. Dentro de ello vamos a considerar tres perspectivas. La primera es la visión técnico-científica. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Por ejemplo, vendría a ser la planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y la evaluación. En cuanto a la visión deliberativa, se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. En esta perspectiva, si bien es cierto, le importan los resultados que se va a obtener, pero al investigador lo que más le interesa es el proceso de todo, es el proceso que se va a cursar. La visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. A la vez, la investigación-acción podemos considerar que es democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. Es equitativa porque las contribuciones de cualquier persona es valorada de la misma forma y representa una solución para toda la comunidad. Y posteriormente también es liberadora porque una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social y detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes. Para finalizar, vamos a reconocer tres fases esenciales en este proceso. Primero tenemos la observación, luego tenemos el paso de pensar y finalmente actuar.